Yo creo que una de las razones por las cuales leo es por curiosidad. Desde que estaba niña, recuerdo que los libros siempre me llamaban la atención por la forma como yo encontraba allí cosas interesantes. Sobre todo, hace poco haciendo una retrospectiva cuando estaba en preescolar y cosas así, me llamaba mucho la atención las historias que se narraban en esos libros, y siempre tuve como que esa fijación, como qué habrá ya dentro de eso, qué habrá ya dentro de ese objeto que está allí como que solo. Entre mis lecturas, pudiéramos decir que favoritas, siempre trato de incluir mucho los que son los autores latinoamericanos y autores venezolanos. Me encantan los autores del boom latinoamericano. E incluso el primer libro que yo leí, la primera novela que yo leí, fue una novela ya como para adultos, ya fue la novela Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y la leí no porque me la hayan mandado en el liceo ni nada de eso, sino por curiosidad, que la agarré de un estante de una vecina, de una tía, y leía como escondida. Entonces leía un poquito, cerraba, al otro día volvía, agarraba el libro así a escondidas, leía otro poquito, volvía, lo cerraba y lo metía allí. Y me gustó mucho ese autor, entonces luego empecé a leer más novelas de él. Cien años de soledad es para mí uno de los libros más espectaculares que he leído. Pero además de eso, pues bueno, autores como Cortázar, que no solamente nos presenta también parte de eso que somos como cultura, sino que va más allá, hacia lo imaginativo, hacia la experimentación. Me gusta mucho la escritura de Cortázar. Otros venezolanos, creo que una de las novelas que más me ha impactado es Canaima, de Rómulo Gallegos. Yo siento que yo fui a la selva con ese libro. Me gustó mucho, y hay un autor venezolano que me agrada bastante, que es Eduardo Oliendo. Las novelas de Eduardo Oliendo me encantan, sobre todo Si yo fuera Pedro Infante, es una de las novelas de él que más me gustan, y El Round del Olvido. Pero también hay autores universales como Shakespeare. eh, me gusta mucho El Quijote. Es uno de los libros que me parece que fue muy difícil para mí leerlo, sobre todo cuando estaba en la universidad, que como, más que todo como por obligación, ¿no? Al principio. Pero ya luego que uno empieza a inmiscuirse y a tratar de descifrar algunas cosas por la cuestión de la diacronía, ¿no? De la obra, me pareció maravilloso ese libro, y que es, como todo clásico, es actual también. Podemos leerlo y no está descontextualizado. Muy buena esa obra. Y otro libro que también me llamó mucho la atención fue Un mundo feliz de Aldous Huxley. Yo creo que me desconecté literalmente como por 3 días, creo que menos, como 3 días. Me desconecté solamente leyendo ese libro. La experiencia del trueque del libro para mí ha sido maravillosa. Ha sido muy valiosa y incluso muy pedagógica para mí. Cada vez que yo voy al espacio del trueque, no es solamente el hecho de intercambiar el libro, es el hecho de sentarme a conversar con las personas que asisten, es conocer la vivencia de esas personas, lo que ellos nos pueden decir a partir de las lecturas que han tenido de esos libros. Entonces creo que ya se empieza como que a entretejer un mundo de relaciones a partir del libro. No solamente de ir allá, pararnos, estar allí con la mesita, sino, oye, te llevaste aquel libro, ¿qué te pareció? Y empezar incluso a generar amistades, a generar cercanías con esas personas que todo el tiempo están allí con nosotros en el espacio del trueque de libros. Además de eso, pues todo lo que, o bastantes cosas las que hago en mi cotidianidad están relacionadas con el libro. Soy profesora de castellano y literatura,
egresada de la ULA. Actualmente pues en mi labor, aunque no estoy específicamente vinculada al aula, sí lo que realizo, trato de acercarlo a lo que es el libro. Proponer actividades donde se impulse la lectura, la escritura también, pero sobre todo el acercar a las personas al libro, el ver que no, porque históricamente se ha tomado como, sobre todo para los jóvenes, el libro como una especie de castigo. Entonces, bueno, usted no quiere hacer, bueno, no haga eso, vaya a hacer las tareas, siéntese ahí con ese libro. Entonces es como transformar esa visión del libro y decirles, no, pero ya va, vamos a sentarnos, aquí aparece esto, te está pasando tal cosa, pero está este cuento que si quieres lo puedes leer, o incluso leerlo con ellos, con las personas a las que yo les doy clase, con las personas con las que trabajo, con mis compañeros de trabajo, e incluso se ha generado hasta con algunos compañeros un clima de préstamo del libro. Bueno, voy a leer después lo leía, ¿qué te pareció el libro? No, muy bien, chévere, bueno, tengo este otro, y después ellos nos traen otro libro a nosotros. Entonces es como ir llevando, como dije al principio, el libro ya se va convirtiendo entonces no en un instrumento, sino en parte de la vida de cada persona. Y las cosas que a uno le gustan, las cosas que a uno le parecen bonitas, las buenas nuevas, las noticias maravillosas, uno trata de compartirlo con otra persona. Creo que eso es lo que trato de hacer, no solamente en el trueque, sino también en mi trabajo, con mis compañeros o con mis amigos, tratar de incentivar esa cercanía hacia el libro y hacia la lectura, porque considero que es fundamental, sobre todo para nosotros como sociedad, en este momento, empezar a transformarnos desde adentro. Y creo que individualmente y colectivamente eso surge, uno de los instrumentos que me parece a mí que puede promover ese cambio es el libro. En estos momentos de mi vida leo porque me apasiona, porque me gusta, porque me permite un poco evadir la realidad y adentrarme en esas realidades de algunos autores que nos hacen soñar y nos hacen creer distintas experiencias que a veces en la vida terrenal nosotros no podemos gozar, ¿sí? Desde muy niña, yo pertenezco a una comunidad indígena, los Guanay del estado Bolívar, y recuerdo que a diferencia de muchos colegas, compañeros, amigos que tengo, leí de una manera diferente. O sea, mi relación con la lectura ha sido una relación en primera instancia desde la oralidad. En la comunidad no había libros. En esta fecha, pues sí, ya ha pasado mucho tiempo y pues han llegado algunos textos allá, se han realizado algunos textos. Pero lo recuerdo de niña porque mi abuela en vamos a decir, sus oficios matutinos, siempre enlazaba una historia de lo que ella estaba haciendo con una experiencia de un cuento, un mito, una leyenda. Era la manera de como yo acompañaba a mi abuela, por ejemplo, a recoger el maíz, a recoger la caña de azúcar, a lavar la ropa en el caño, a caminar por la sabana, de regreso. Siempre mi abuela iba detrás de nosotras niñas contándonos algunas historias. En la noche también no lo hacía. Para la época, bueno, para el tiempo de que ella era niña, en la comunidad no había electricidad. Entonces la manera de mi abuela un poco ya descansar la tarde de la labor, del conuco, del día a día de ella, nos sentaba alrededor y nos narraba historias, mitos que sucedían en la comunidad, como por ejemplo cuando el hombre se convirtió en tigre, cuando el mono pasó a ser una estrella del cielo, cuando la mujer se casó con el venado, o por qué el hombre se convirtió en guacamaya. Todas esas historias mi abuela nos las contaba
y pues como estaba ese espacio natural, para mí era maravilloso encontrar, vivir esa experiencia con mi abuela allá en la comunidad. Ya, bueno, por motivos de crecimiento, vamos a decirlo así, entre comillas, académico, me tuve que trasladar un poco, como decía mi abuela, a la selva de concreto, a estudiar, y ya en el liceo, pues o en la escuela, comienzo mi lectura un poco más académica, ¿sí? Hay un escritor que me gusta muchísimo, que es Jorge Icaza, él es ecuatoriano. Un libro de él que me fascinó mucho, a ver, siempre la literatura de nuestro continente es un poco una literatura nostálgica, pero esa literatura, esa obra de él, Guasipungo, me marcó muchísimo porque ahí narra un poco sobre la historia de las cosas difíciles que pasaban los indígenas de esa época para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder reclamar sus tierras, ¿sí? Leer al Principito, yo creo que en todas las edades, la gente que lo lee de todas las edades siempre siente esa cierta emoción de felicidad, ¿no? De ver cómo el Principito vive todas esas experiencias aquí en nuestro planeta Tierra, y después al final pues él retorna a su asteroide con su amiga la Rosa. Siempre de niña me imaginaba que yo decía, no, seguro no va a volver, o cuando regrese ya su amiga la Rosa ya ha fallecido. Y ahorita mi hija pequeña la leímos entre las dos. Yo creo que eso ha sido una de las felicidades, leer con ella y volver a retomar esta lectura del Principito, ¿sí? También me causa mucha felicidad la lectura de la poesía. A mí me gusta mucho Andrés Eloy Blanco, Gervasi, me gusta mucho Gustavo Pereira. Ellos tratan en cada una de esas prosas que ellos exteriorizan en su escritura, rescatar un poco eso, la selva, la vida del pueblo, la vida del conuco, la sabana, y eso hace que uno que ha podido estar en esos lugares se sienta cuando lee un libro que está en ese espacio, ¿no? Uno lee y uno se va imaginando ese recorrido por esos lugares, ¿sí? A pesar de que algunos no han ido, otros sí han ido, como he tenido yo el privilegio de estar en algunos de esos lugares, ¿sí? Entonces ellos retoman un poco eso, la vida citadina del hombre campesino o del hombre indígena, ¿sí? Eso es lo que me gusta de leer un libro. Trueque de libros a mí y a las chicas, porque lo hemos hablado en algunas tertulias, en algunas conversaciones que hemos tenido en casa después que llegamos de esa experiencia todas las tardes de 2 a 5 allá al frente de la iglesia del Ángel. Ver llegar sobre todo a los muchachos, a la gente ya adulta que tiene, vamos a decir, un doctorado de lectura, poetas, escritores, comunicadores, a ese espacio, a esa mesita con los libros ahí expuestos, escuchar las experiencias de ellos, de verdad que es bastante fabuloso. Nosotros seguimos apostando porque esa actividad continúe por muchos años más, y que si nosotras no podemos estar ahí, que alguno que esté viendo estas entrevistas quiera formar parte también de esta actividad. Me he conseguido con experiencias tan maravillosas como ir a un chico que trae el libro y le cuesta decir, oye, es que no lo quiero dejar, no lo quiero cambiar porque es que este libro perteneció a mi abuela, o este libro era de mi papá. O sea, ver a tanta gente interesada en compartir o buscar un libro, eso a nosotros nos llena, o a mí personalmente me llena de mucha satisfacción. Escuchar a poetas que llegan ahí a contarnos sus experiencias de tertulias, de grupos que tuvieron de poesía, de gente comunicadora social que nos dice, mire, continúen con esta actividad, no la dejen de fallecer. Esas cosas nos llenan muchísimo de ganas de seguir trabajando. Espero que Trueque continúe con esta labor. Esperamos que las energías de nosotras no se agoten, y que sigamos recibiendo a mucha gente maravillosa, no solo del Estado,
sino también de muchos lugares, porque por la página en internet muchas personas también que no pueden estar ese día físicamente por la página también nos cuentan sus experiencias y nos dicen, nos sigue motivando a que siga esta experiencia de trueque. Trueque sencillamente es intercambiar tu experiencia lectora a varios amigos que están ahí o a nosotras que en muchos casos nos sentamos ahí para oírlos. Trueque derriba ese paradigma de ver el libro como un objeto mercantil, sino más bien el libro como una herramienta para intercambiar emociones, vivencias, alegrías, tristezas. Eso es trueque de libro y esa es la experiencia que he vivido y que seguiremos, espero que así sea, en estos tiempos que vienen. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Leo para sobrevivir a la cotidianidad. Desde muy niña leía sobre todo novelas, más adelante poesía, pero leía las novelas porque allí conseguía una forma de vivir historias que tal vez no iba a poder vivir en mi vida real. Allí conocí muchas cosas que no llegué a conocer hasta muy grande, como por ejemplo el mar. A través de las lecturas pude conocer el mar desde niña y el olor, o sea, entender, claro, no es igual, ¿no? O sea, pero esa amplitud de la lectura me permitió avisorar un poco lo que significaría mi primera visita al mar, que hasta los 28 años no lo visité en persona. Y leo para nutrir de alguna forma no solo el aprendizaje sobre el conocimiento, sino sobre lo humano. Hay lecturas que se convirtieron como en algo, como una búsqueda filosófica, y no eran lecturas filosóficas, o no eran lecturas existenciales, eran lecturas que parecieron más bien recreativas, que de alguna forma me dieron el entendimiento de algo espiritual, sin buscarlo. De alguna forma soy muy sugestionable. Cuando leo me dejo ir y de verdad a veces siento que estoy viviendo lo que estoy leyendo, y creo que esto muchas personas lo pueden testimoniar. Pero en particular, uno de los libros que más me impresionó, muy fuerte, un libro muy fuerte, fue de León Uris, un escritor norteamericano. Se llama El Hab, El Peregrino. Y pues fue como la primera vez que me enfrenté al poder muy fuerte de un padre y su hija. O sea, la historia va de muchas cosas y es una novela histórica además, pero casi al final del libro hay una escena muy terrible de un padre y su hija. Obviamente es una sociedad musulmana, ya sabemos lo triste y para el mundo occidental lo fuerte que puede ser la relación padre-hija o la relación patriarcal, pero en esta historia esa manera de someter a lo femenino tan dolorosa, porque en el libro retrataba la emoción del padre y el padre amaba a su hija, pero había algo más fuerte que eso y la fuerza era la religión. Entonces, ¿cómo el amor en este caso no los pudo rescatar? Cuando siempre tenemos o pensamos que el amor puede rescatarnos de cualquier atrocidad, en esta ocasión el amor no pudo, y eso era como una verdad que mi tristeza era que aún siendo libro no pudiera cambiar esa realidad que el libro retrataba, y que era como una cosa tan insignificante como lector o como lectora era tan insignificante ante esa realidad que yo no podía cambiar aunque fuese imaginaria. Entonces esa fue una gran tristeza, no tener el poder de cambiar una verdad que estaba en un papel. Y me sentí muy pequeña ante la verdad también del mundo, porque yo dije, si no puedo cambiar
la verdad que me lleva a imaginar o que me lleva a este libro, no puedo cambiar una verdad de la vida real. Nuestra vida camarada, te da y te quita y te quita, te da, te quita, te quita y te da, te da y te quita y te quita y te da, cuando te menos lo esperas, te da y te quita. El trueque de libros ha significado un nuevo episodio de la vida que se ha extendido desde hace 3 años. Ya veníamos con la Fundación Cultural Púrpura haciendo la tertulia púrpura desde hace 2 años antes de comenzar el trueque. Y pues todo se vinculó a esta iniciativa, pues fue del amigo Joel Arellano, y luego pues nos incorporamos otras personas a colaborar con ellos, y luego ahora el trueque está en manos de la Fundación Cultural Púrpura. ¿Qué ha significado? Pues ha significado la reafirmación de nuestro amor por la literatura, por no solamente la literatura en solitario, porque todos podemos leer y podemos disfrutar de la lectura y nos puede transportar. Los libros son esos amigos fragantes que nos llenan de tantas emociones, ¿sí? Pero ya cuando tú haces una propuesta como el trueque de libros, que busca desmontar el valor comercial del libro para convertirse en un encuentro de amigos donde yo tengo un libro, te cuento mi experiencia con ese libro, tú me cuentas tu experiencia con el tuyo, y pues ya vamos con una expectativa y con una emoción, o de repente yo digo, bueno, este libro que me está contando mi amigo no me interesa tanto, pero vamos a ver qué puedo rescatar de él. Creo que allí se establece algo más importante que amplifica nuestra relación con lo humano, con el otro, con la otredad, y dejamos de pensar en particular o en solitario o en individual, para pensar ya en todo lo que podemos hacer en mancomunidad. También a mí en particular me ha servido muchísimo para la escritura. Han llegado a mis manos a través del trueque libros que no me, como que de pronto a primera vista no hubiesen sido de mi interés, pero que de pronto en un conversatorio con algún amigo, alguna amiga, descubro alguna pequeña chispa de interés y resulta que el libro era ideal para mí, o era ideal para lo que yo estaba buscando en el momento, y de otra manera no lo hubiese tenido. Es decir, si tú vas a una librería, por lo general sueles buscar en los libros, ya vas con un concepto de qué buscas, pero cuando estás en el trueque llega cualquier cantidad y formas distintas de libros que te dan curiosidad, y yo creo que el trueque ha incentivado eso, la curiosidad. Entonces pues es muy satisfactorio poder estar en este proyecto, poder llevarlo ahora a Colombia. Estamos haciendo el trueque en Colombia, y pues se supone que cuando la tertulia púrpura llegue a algún lugar también debería llegar el trueque de libros, y que todos aprendamos a soltar. No es fácil soltar los libros, a veces los atesoramos tanto como aquel objeto importante que tenemos preso. A veces convertimos los libros en nuestros cautivos, y yo creo, he tenido que aprender también que el libro sin un lector no está vivo, no está para nada vivo. Tenemos que darle vida a través de la lectura y que esa lectura se multiplique. Cada lágrima, cada gota de sudor que el tiempo fue evaporando, sonará un silbato de vapor. Leer es un proceso de transformación, no somos los mismos después de cerrar un libro, así que la invitación es a transformarnos día a día, en individual y en colectivo. Creo que la lectura es importante porque nos ayuda a vivir. Es una manera de encontrarnos a nosotros mismos y de reconocernos en el mundo. Leemos para oxigenarnos, para alimentar el alma, para vivir experiencias que a lo mejor no vamos a lograr vivir en la realidad que estamos, pero que nos llega con estos escritores que nosotros cada día nos topamos a través de los libros.